Bien, buenas noches, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Hay algún...? Sí, buenas tardes, Wilson. Sí se escucha. Ya. Vas a compartir pantalla? No. Ya, eh, adelante con tu ponencia, adelante. ok, ok, gracias. Bien, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias por esta invitación también de hoy día. Estamos muy, también, agradecidos de poder, compartir el día de hoy algunas reflexiones, algunos conocimientos, alguna sabiduría, algunas pinceladas de conocimiento de lo que es organización, una organización que se lo ha venido a llamar de alguna forma ir conociendo el ser humano con el nombre de Dios, ¿no? Con el nombre con el nombre de divinidad, con el nombre, con el nombre de algo superior al superior. Entonces aquí entra bastante un poco de Historia del, la historia de la la historia de la Tierra. Tierra. Entonces hay Entonces, un hay un retorno. retorno. Ya, vamos a ver qué está mejorando ahí. Estamos indicando entonces que tenemos que remontarnos bastante en este tema, hacer una, digamos, una introducción, una pincelada de qué se trata, ¿no? De qué se trata este tema. Este tema es un poquito, quizás desde varios puntos de vista hay que digamos, tomarlo, reflexionarlo y se trata sobre todo de conocer un poquito mejor de cierta organización, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, podemos remontarnos a lo que es el origen, ¿no? El origen de lo que es nuestro origen mismo de nosotros, lo que se conoce el comienzo, el alfa. ¿Ve? Entonces, ¿qué es el comienzo, el origen? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza el origen de nosotros? Nosotros en qué lugar estamos, somos los últimos que han aparecido, nuestra alma es antigua, qué periodos, quiénes eran más antes, quiénes son los creadores, se habla de hermanos mayores, en todas las organizaciones, en todos los grupos, en todas las escuelas, fraternidades, hermandades, siempre se habla de algo superior, de algo sagrado, de una conformación, de una organización, donde muchos ponen a personajes bastante conocidos, ¿no? Bastante conocidos, personajes bastante repetidos, bastante y escasos también, ¿no? En otros lugares también hay bastante variedad de nombres nuevos, organizaciones así, ¿no? Entonces podemos ver nombres de maestros, ¿no? Nombres de personas que han pasado, algunos han encarnado, han sido personas comunes y corrientes, han hecho obras un poco mejores, superiores, tipo ejemplares, ¿no? Entonces podemos nosotros remontarnos a muchos seres. San Francisco de Asís, podemos hablar de Gautama, podemos hablar de maestros yogis, Yogananda, Shivananda, bastantes maestros conocidos, sobre todo en el Oriente. Se habla de bastantes maestros actuales, muy poco se conoce sus nombres, quizás por nosotros, ¿no? Quizás es más conocido por otro tipo
digamos, estudios, otras personas que tienen un poquito más de conocimiento, más sabiduría, han estudiado más, han recorrido más, conocen un poco más y conocen otros nombres, ¿no? De maestros. Se habla de Moria, se habla de Kutmi, se habla de los maestros ascendidos, y hay una serie de, digamos, versiones. ¿Quién habla detrás de una versión? Otros hablan de que ciertos maestros están siendo suplantados. Maitreya, por ejemplo, se habla de ciertos maestros, de que estos maestros no son, no son verdaderos, son falsos. Entonces, ¿quién es el que dice eso? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Qué capacidad tenemos nosotros de corroborar alguna afirmación de eso? ¿No? Entonces, siempre se habla. Entonces, entramos nosotros a poder hacer una reflexión de que el ser humano, ¿a quién estudia? ¿A quién, por ejemplo, recurre? ¿Quiénes son los que hablan detrás de alguien, de un mensaje, de una escritura, de una organización, de una canalización, ¿no? De una escritura? Eh, ¿Quiénes son? Porque son solamente de un solo bando, de un solo sector. Hay una historia bastante, digamos, mm, aleccionadora de que el ser humano, el ser humano, mm, digamos, cómo capacidad tiene de poder darse cuenta quién es el que, digamos, el que lo está tomando como una palabra, como una versión verídica de cierta historia, ¿no? Entonces hay muchas versiones, pero al final también uno dice, si yo cotejo varias versiones sobre algo, por decir, sobre la historia de la Tierra, o tiene que coincidir bastantes, muchas cosas. Entonces, pero también hay de que se puede hablar entre mentiras y verdades, ¿no? Si yo digo medias verdades, medias, lo aumento medias mentiras, entonces las verdades me hacen a mí comprobar que sí es verdad lo que dice, ¿no? Pero si yo pongo unas mentiras ahí, entonces y el que me agarró como si fuera ya lo verídico, lo fiel, él dice, la mentira también lo pasa como si fuera verdad. Entonces, ¿dónde está la capacidad del ser humano, no? Entonces, hay versiones de que hay una organización sobre el ser humano. Todas las, como decíamos, organizaciones hablan de una fraternidad. Siempre se presentan como blanca, siempre se presentan como de la luz. Nunca nadie se ha presentado como una fraternidad oculta o negra, oscura. ¿No? Aunque hay organizaciones que también abiertamente ya expresan bastantes símbolos, bastantes formas de que sí, en todo caso, no están confederados a cierta organización, no comparten ciertas normas, ciertos procedimientos de un grupo, ¿no? Entonces estamos hablando nosotros de que siempre se ha conversado por ahí de los 48, pues, de 144,000, ¿no? Entonces, hay un número. Este número tiene muchas interpretaciones también, ¿no? Uno dice si son 144,000, entonces, ¿qué significa eso, no? Por ahí hay una versión de que son, son maestros, son maestros ascendidos, son maestros que ya han trabajado en la humanidad o están trabajando, han venido, y hay bastantes 144,000. Entonces nosotros mismos pertenecemos a
los 144.000 de nuestra yo soy, de nuestro espíritu, de de nuestra mónada, que por ahí también se lanza ese origen, ¿no? Tenemos nosotros, somos una parte de los 144.000 que somos, pertenecemos a un grupo, a una unidad. O sea, yo como, ahorita persona, como alma, como esencia, pues, persona que soy, que una mente, una individualidad, no soy una pieza descarriada de ningún sitio, sino pertenezco a una unidad de 144.000 fractales, fractales de mí mismo, ¿no? Entonces, mi mónada se ha dividido en 144.000 para poder tener una experiencia y eh, todas las almas, o sea, envían información, están unidas, eh, están integradas, pero aparentemente no hay ni una relación, ¿no? Pero los 144.000 tienen que ascender, tienen que superar, tienen que avanzar y tienen que enviar toda su sabiduría, su conciencia, su avance, su conocimiento, su trabajo, su experiencia a una mónada, que es una unidad, y uno pertenece a esa organización. Uno pertenece a esa cierta organización. También se habla del número 48, que viene del desdoblamiento de 24. ¿No? 24 siempre se habla de 12. Por ejemplo, se habla de los 12. 12 es un número un poco que también está por ahí, de que tienen que sentarse a juzgar, si dicen, ¿no? Entonces, los 48 jueces de la ley son 48 en un tribunal del karma, justamente también, ¿no? Entonces, los conocimientos ahí, cierta sabiduría y 48 jueces, pero ¿quiénes son esos jueces? ¿Dónde están sus nombres? ¿Qué función tienen? ¿Qué revisan cuando uno muere o cuando uno está vivo? ¿O en qué momento? ¿Dónde están ocultos? ¿Quiénes son esos 48 señores del karma? Entonces también, entonces, esa información también ahí está, ¿no? Son ahí hay unos nombres que hay, quiénes son. Hay hasta unos personajes que se sientan en esos supuestamente, ¿no? Los sillones de los 48 jueces del Kalma, que uno de ellos, dicen, pues es el diablo, otro es Lucifer, otro tiene, así son demonios, pero también tienen otros nombres. Entonces podemos nosotros remontarnos a esa sabiduría también de Egipto, ¿no? Entonces ahí en el Egipto se habla de un juez que es Anubis. Anubis, el señor del karma, que dicta y trabaja con una organización de 48, ¿no? Que también se habla de que están trabajando también relacionado a Saturno. Están en ahí se encuentra los salones de la ley. Entonces se está rigiéndose sobre, estamos hablando sobre la ley. La ley, ¿qué principio sería la ley? La ley es, bueno, son órdenes, son unos mandatos, unos procedimientos donde se ajustan, donde son acuerdos donde se trabaja de acuerdo a ciertas convencionalismos, ¿no? Todo es convencional. Entonces, se habla también de 24 ancianos, ¿no? Se habla
Es una organización de los 24 ancianos, bastante, se habla de todos los grupos de contacto, se habla de los nombres, de los personajes, también de que ellos trabajan también en el progreso del ser humano. Entonces ellos también hacen su labor, también se, se muestran en cierta organización donde hay una labor, hay personajes que presentan libros, sus libros también se habla bien claro, sus libros, los nombres se los presenta, los nombres de los 24 ancianos relacionados a lo que es de esta organización de los 12 cada 12. Ese número está bastante un poco cercano quizás, el rey Arturo, por ejemplo, ¿no? Siempre tenía 12 caballeros más él, ¿no? Entonces, esos caballeros, ¿no? Eran, tenían ese nombre de ser caballeros, caballero, un alto grado, ¿no? Ya una élite de una educación, ya no simplemente es cualquier peón o cualquier persona común y corriente que no tiene ni un valor, es un caballero, ¿no? Y esos caballeros que lucían un símbolo que es la inteligencia, que es la espada, ¿no? La espada es símbolo del aire, de la mente, de los pensamientos, de la sabiduría, de la inteligencia, ¿no? Entonces estos caballeros tenían ese símbolo y aparte de ese símbolo tenían otros, otros símbolos también, ¿no? Que significaban los cuatro elementos también, ¿no? Eh, tenían bastantes relación con las virtudes. Cada símbolo está relacionado con las virtudes de que te dan los elementos también, ¿no? Por ejemplo, el fuego es un símbolo que simboliza la pasión, ¿no? La vida, la, el amor, ¿no? Entonces, esos símbolos, el fuego. Entonces, tenemos también los simbolismos que manejaban otros caballeros, por ejemplo, que eran físicos, ¿no? Han esto, han dejado las escrituras que a otros no lo consideran existentes, otros también conocen un poquito de todo está dentro de la verificación mediante la intuición, mediante el conocimiento directo que tiene el ser humano, la capacidad de poder de saber aprender la verdad, conocer la verdad, ser humano, ¿no? Entonces, no por gusto puede ser eso, ¿no? Por aquí, por allá, esas características, ¿no? De del agua, características de la tierra, relacionado siempre a la economía, ¿no? Al dinero, relacionado a aquello. Entonces, se habla de los 12, por ejemplo, también de discípulos del maestro Jesús, ¿no? Los 12 apóstoles, los 12 principales acompañantes del maestro Jesús, que también hay un pasaje por ahí también habla de que ellos iban a juzgar también, ¿no? Entonces, hay un pasajes ahí de que pedían a Jesús que los ponga a ciertas personas, a su hijo, quería que le ponga al lado de él sentado cuando iba a estar en el cielo, ¿no? Y así personajes, ¿no? Pero lo más es de que mm, esos 12 también representan algo. ¿Son una copia de qué? Son una copia de
también una organización que existe más arriba, una organización que siempre se... Entonces entramos a lo que es más allá de los cielos, lo que es la galaxia. Entonces, en estas organizaciones no solamente son reflejo de algo más grande, algo más allá que existe, por ejemplo, como las estrellas, ¿no? Se habla, se habla de que cada estrella, cada sol, cada mundo, cada galaxia, cada cosmos, también ahí las 12, los principales, las 12, ¿no? ¿Por qué? Eso también se habla en el Antiguo Testamento de los hijos los hijos los hermanos de José, ¿no? De los hermanos de José. Entonces esto, los 12 hermanos, ¿no? Entonces también está relacionado a lo que es cósmico, a lo que es galáctico, esta organización, que es lo que siempre se toma en cuenta ciertos nombres, ¿no? Al poder estudiar un poquito lo que es el cosmos, siempre se toma en cuenta ciertas estrellas. Por ejemplo, se habla Aldebarán, se habla de las Pléyades, entonces se conocía desde la antigüedad las 12 mm, generalmente de las figuras animales, los 12 animales, las figuras animales en el cielo, ¿no? Entonces, en las obras eh, como la Odisea, la Iliada, obras griegas, no solamente se habla de esas estrellas, ¿no? Se habla también ciertas mitologías de los dioses que ellos también han existido, han vivido y también han sido elevados a ser estrellas en el cielo, ¿no? Por ciertas virtudes, cierto pasaje, cierta historia, cierta enseñanza, experiencia que han tenido, han sido premiados, otros han sido, digamos, como también que se habla de, es cuando se destierra, desterrados, etcétera, ¿no? Entonces hay varias historias en la mitología que se habla también como mito, que viene de mentira, que no, que en el tiempo ahora se dice, es un mito, es un mito, es un mito. Así como se dicen Manco Cápac y Mamá Uclio, es un mito, dicen, es un mito, es una mentira, eso no existía, eso no van a creer, lo han puesto con nombre de mentira, cuando entonces, ¿de dónde aparecen esos nombres, no? Entonces estamos hablando del número 12, que los 12 también no es uno, se habla que es dual. Entonces ahí están los 24, que cada uno trabaja ciertas estrellas, tienen cierta función, tienen cierta característica, no todos trabajan lo mismo, entonces se habla de que hay una organización así, ¿no? Todos no se especializan en lo mismo. Se habla de que los seres superiores que estamos hablando, estas organizaciones un día han venido a la Tierra, han tomado cuerpo físico, han venido como cierta forma de ángeles, de es otra forma, ¿no? Otros envían una parte de ellos, crean un avatar y envían una parte de ellos. Otros también vienen, encarnan ese pues personalmente, no envían a nadie. En el caso, por ejemplo, se habla de los personajes más importantes, ellos no han, no han enviado una parte de ellos, no han creado un avatar o un fractal de ellos y lo han enviado a tener una experiencia la Tierra como ser humano 3D, ¿no? Si no, y también
porque el caso de los personajes más grandes de la historia, el caso que estamos hablando, los maestros que se conocen, ¿no? Ellos han venido personalmente, quizás, pero hay bastante para entender esto. Otros directamente también no son. Entonces, esta información es un poco ya personal, ¿no? De cada uno, pero podemos decir de que Jesús no es un, no es un avatar, directamente vino, ¿no? Entonces, estos personajes, estos maestros, hay esa organización que en la Biblia también hablan de los 24 ancianos. Y está reflejado también en toda organización que han venido ciertos personajes que también tenían 12, digamos como que personajes importantes. Vamos a hablar de Mahoma, vamos a hablar del Buda, vamos a hablar de ciertos discípulos, de ciertos, vamos a hablar de como maestros, como Ganesh, han tenido así siempre ese número a su alrededor. Y otros hablan también más cerca que eran 13, otros que eran 14, ¿no? Entonces, personajes así importantes. Otros van reduciendo a 7 a 4 y otros reducen a 1, ¿ve? Entonces, esto es lo que estamos tratando de poder entender qué cosa es, ¿no? Entonces, una cierta organización, cierta confederación. Se habla de 7 espíritus ante el trono. ¿Quiénes son? ¿Qué nombres tienen? ¿Cuál es su función? ¿Cuándo se los ha creado? ¿Para qué hacen? Se habla bastante sobre las 7 trompetas del Apocalipsis, se habla de las 7 plagas, se habla de, por ejemplo, también de las copas de la ira. Son 7, ese número, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Entonces, eso ya conocemos en este momento, sabemos algo sobre eso que se dice. Entonces, ¿quiénes no pertenecen a esos 7? ¿Quiénes? Entonces, por todo lado, vamos encontrando cierta, digamos, eh, siempre existe un personaje alrededor del cual hay una organización, ¿no? Entonces, ¿quién es ese personaje alrededor de esa organización, ese grupo? Entonces, eso es lo que se llama Dios, es lo que se llama la divinidad. La divinidad no es eh, una, una sola y menos persona, ¿no? No puede reducirse al grado es toda una organización, es todo un junto, es todo un grupo. El mismo, el mismo personaje ante el no dice él ser máximo, él dice ser 3, ¿no? Siempre dice, entonces, ahí entra esos números, ¿no? Estamos hablando entonces del 7, pero ¿qué es ese 7, no? Ese 7, ahí están los libros que siempre se amplían esos conocimientos. ¿De qué trata esos 7, no? Quizás hemos tratado tratar de entender cada vez un poquito mejor de dónde aparece esos 7, quién es el uno, qué clase de mundo es el uno. Entonces estos 7 eso también son 7 mundos, 7 características, como también se habla de 7 razas, se habla también de 7 características. Y la Tierra, ¿en qué clase de característica estará? ¿No? Entonces, si se habla de 7 mundos, se habla mundos del Padre, mundos del Hijo, mundos del Espíritu Santo, mundos del Padre y el Hijo, mundos del Padre y el Espíritu Santo,
mundos de los tres, mundos donde solamente está el, el Hijo y el Espíritu Santo, no entra el Padre. Entonces así, hay esos números, ¿no? Entonces hay esas características que hay ciertas revelaciones donde se indica esos aspectos. Entonces estamos tratando de entender qué es lo que está, creo que hay están levantando la mano. A ver, adelante. Ya, entonces, no se escucha. Creo que quieren. Víctor, ¿quiere participar? ¿Alguna pregunta? Bien, se está escuchando, ¿no? No hay alguna interferencia, no hay, ¿no? Creo que todo está bien, ¿no? Se escucha, hay retorno. Esperamos que estemos en lo correcto, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros entonces un poquito también hablar sobre lo que es en esta parte de lo que es el origen de ciertas organizaciones. Se habla a grandes rasgos, a grandes rasgos se conversa sobre ciertos proyectos donde el ser humano es una propuesta nueva. Nosotros somos una propuesta moderna. El ser humano es lo más reciente, por decirlo, lo último, lo, en cuanto a proyecto, a experiencia, creación, que es lo que se quería. O sea, se habla de ciertos hijos creadores, de estos hijos creadores que tenían la función como de crear sus formas de vida, ¿no? Entonces, las formas de vida muy libres, muy libres. Los primeros hijos siempre tenían la capacidad de poder hacer ellos, preparar unas formas de vida, una forma de vida. Entonces ellos empezaron a crear ciertas formas de vida. Entonces se habla de que las primeras formas de vida eran tipo, pues, insectoides, tipo, tipo reptiles, tipo de la mezcla de ciertos genes que puedan ser aptos para poder, eh, no existía oxígeno en las esferas, ¿no? Los mundos tenían que ser poblados. Es como cuando tú quieres preparar un lugar para vivir, tienes que ver las condiciones, ¿no? Tienes que ver las condiciones, qué tal es un lugar venenoso, ¿no? Entonces, gracias a esas condiciones de lo que es la galaxia, de lo que es las formas de vida, se fueron creando formas diferentes de vida hasta que los hijos creadores pues probaron otras formas de sobrevivencia. Se habla de formas de vida que no son físicas, que son tipo etéricas, tipo, ¿no? Entonces se habla de las aves, se habla de los voladores que no tenían forma, que podía estar en la parte meramente como después se fueron creando en la materia, ¿no? Entonces ellos empezaron a crear formas de vida que podían tener ciertas capacidades, ¿no? Entonces, en el universo se habla de que todo es comercio, ¿no? Así como también uno va al mercado, entonces uno compra y vende, ¿no? Esa es una ley, en el universo. En el universo también se compra y se vende
genética, genomas, o sea, formas de vida. Y también se trafica también formas y se va creando, ¿no? Entonces se roba, también así como aquí en la experiencia humana, es un reflejo de lo de afuera. También se altera, también se falsifica. Entonces ahí los creadores, los primeros, crearon ciertas formas de vida que pues ellos crearon una forma de sobrevivencia de ciertas formas de vida que eran muy controladoras, muy, en este tiempo podemos nosotros dar referencia a como los políticos, ¿no? Cierto, cierta forma de vivir, muy, muy psíquicas, o sea, donde también existía esa influencia, o sea, crear seres con capacidad de controlar a los demás, ¿no? Entonces ahí entran en este sector lo que se llama estos seres que se habla en forma de voladores o en forma de que para citaciones se habla de los Shopats, de los arcontes, de unas formas de vida un poco que se salieron del control. Ya, entonces, pero porque, que no había otra propuesta, ¿no? Entonces, esa era una forma de vida que podía sobrevivir en un ambiente de azufre, de venenos, de donde era todavía imposible todavía las formas mamíferas, ¿no? Entonces tenía que ver, se, se estaba experimentando, pero gracias al origen de ciertos creadores, se creó esas formas, también en la dualidad, ¿no? Empezaron a hacer no solamente, por ejemplo, aves de rapiña, como también como existen ciertas formas de aves, ¿no? Hay aves que son vegetarianas, por ejemplo, hay las palomitas, todos los pajaritos son vegetarianos y su calidad, su forma de vida es muy, muy semejante también a los vegetarianos, a los seres humanos, ¿no? Pero también hay aves carnívoras que también son bastante depredadoras, ¿no? Son bastante depredadoras, como el halcón, como el búho, como el águila, como el gavilán, los cernícalos, etcétera, ¿no? Tienen que matar su presa para poder comer, sobrevivir, ¿no? Tenían otra característica. Entonces, esas características existían. Entonces, estos seres han sido creados con cierta forma de sobrevivencia, pero también con el tiempo, también hubo una forma de vida de un hijo creador, que también ese hijo creador es último. Es como que, digamos, también el segundo hijo, el tercer hijo, no, es una nueva propuesta de hijo de otra fuente, de la fuente, donde él creó con amor incondicional, pero es una propuesta de una forma de vida. Entonces ahí entra la, la concurrencia también de ciertas formas. Entonces ahí entra formas felinas, de forma simia, forma cetácea, ¿no? Un poco sacando algunas, digamos, unos sectores, sacaron una forma de vida de esto que está relacionado a lo que es el Cristo Miguel, Cristo que se habla Mica. Entonces él tuvo la propuesta de crear un ser con otro tipo con otro tipo de psicologías, de psiquis, donde tenía el, esta propuesta, su característica era el servicio a los demás, el amor incondicional, amar, sacrificarse por los demás sin esperar nada a cambio, ¿no? Es algo
que hay que tratar de entenderlo, ¿no? Em, porque siempre, siempre eh, uno, en la juventud, cuando uno es estudiante, como dicen, ¿no? Siempre es de izquierda, dicen, ¿no? Siempre es uno, empieza, siempre apoya el trabajo de los demás, desinteresado, el humanismo, humanitarismo, la Cruz Roja, el Boy Scout, incondicionalmente trabajar por los demás, no pedir nada a cambio, ser alegre por haber hecho un bien a los demás, pero cuando ya uno crece, cuando ya uno es grande, cuando uno ya tiene sus hijos, su familia, tiene sus gastos, entonces ya se vuelve pues ya de derecha, dice, no, ya no puedo estar yo tampoco regalando, puedo estar ser muy generoso, muy bueno, eh, ya estoy llegando a regalar todo, perderlo todo. Ya ya no se entiende el amor incondicional, ya uno se vuelve ya capitalista. Ese estudiante que era de izquierda, un día ya dice, no, ya, ni la derecha, o sea, ni la izquierda, ¿no? Entonces, vamos entrando también en una propuesta del término medio, ¿no? Donde la dualidad no es el, el extremo, no está la verdad, ¿no? Recordando esa enseñanza que nos dejó un cierto Buda, ¿no? El camino medio. Entonces, hay una propuesta de cierto genoma, de cierta creación. Entonces entra ahí el ser humano, la creación del ser humano. Es una creación última, donde ya existía otras formas de existencia, ya existían ciertos personajes. Ahí se habla de Satán, que es un creador también. Satán es un creador, forma una forma de vida. Ahí entramos entonces a Lucifer. Lucifer también es un creador, también es un cargo, también es un personaje, es una administración donde también él formó formas de vida. Entonces, ahí vamos tratando de entrar ciertos aspectos, ¿no? Cierto conocimiento. Entonces, entra también esta energía que estamos conversando sobre el Cristo, donde también se creó al ser humano con cierta característica, pero tiene en su no es el único, ¿no? Entonces, ha habido situaciones en que donde se tenían que, pues, ir formando, donde se tenían que ir creando la tierra, los mundos tienen que ser poblados, tienen que tener un sector. Y como hay ciertas formas de vida que son depredadoras, formas de vida que son controladoras, son fuertes, son guerreras, son esclavizantes. O sea, hay un tipo de forma de psíquica que te obliga, que te a, a costa de tu voluntad, o sea, entra con una política de que necesitas tú algo, porque entonces se presentan ellos como lo necesarios, lo que están haciendo un bien para ti, están trabajando para tu bien, están haciendo, y tú como no eres inocente, no tienes conciencia, sabiduría, no, la inocencia, entonces tú aceptas hasta que llega un momento y ya no puedes deshacerte, ¿no? O sea, esa forma psicológica de, de existe esa forma psíquica de fuerza, ¿no? Ya, entonces si tú quieres rebelarte, te entra con toda la ley. Te dice, no, ya tienes aquí, tienes que cumplir esto porque tú has deseado esto y dijiste esto y tienes que cumplir tu palabra y ya no puedes, o,
la cárcel o el castigo o la ley, el karma, porque tú has aceptado esto, pero todo es una inducción, te inducen nomás. Al final, eso se ve, ¿no? Eso se ve en los tipos de formas de comportamiento en la psicología también, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió en lo que es la población de la galaxia. Tiene que haber también problemas. Hubo problemas y en la galaxia, esos lugares, hubo pues de qué vivir los demás. Entonces, tú tienes, hay una forma de vida de que estamos conversando los hijos creados con otros tipos de gen que quieren vivir de los demás. Es como nosotros necesitamos vivir necesitamos sembrar, pues, ¿no? Si no, nosotros necesitamos comer, pero alguien tiene que sembrar, si no vamos a sembrar nosotros. Y si hay, entonces tenemos que utilizar alguien que cocine. Entonces eso es lo que ocurrió en la galaxia, digamos, resumiendo a semejanza de que ciertas formas de vida empezaron a utilizar a otras formas de vida energéticamente. El ser humano tenía una forma de vida energética, emocional. Entonces, estos seres, como no son tampoco, son físicos, ellos tratan de alimentarse energéticamente. Les parece cómo se puede alimentar energéticamente a alguien, ¿no? Pero como son seres con una creación distinta, necesitan ciertas energías del ser humano que los alimenten. Entonces crean una forma como una trampa donde el ser humano sea alimentador de estos personajes. Sobre todo están relacionados con cierta línea draconiana de los muy psíquicos controladores, ¿no? Que estamos conversando. Entonces, crean de alimento al ser humano porque tiene que el ser humano tener energías enfermas. Ahí entra entonces un método de la religión, un método de alimentarse mediante eh, armarle una forma religiosa a al ser humano. El ser humano a ciertas formas. El ser humano no solamente, ¿no? Entonces hay como que una falla y se ha perdido un poquito el control en ciertos aspectos. Cierta organización también es como una lucha, ¿no? Y es como una experimentación también. Se está viendo qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que está pasando, qué es lo que... Entonces, esas formas que controlan energéticamente al ser humano le hacen crear ciertas, por ejemplo, amarguras, ¿no? Entonces esa forma de amargura, de emoción, por ejemplo, que en este mundo el ser humano es como un loco, ¿no? Vamos a un manicomio, en el manicomio, la- los loquitos aparentemente, ¿no? Pero no se dan cuenta que están locos. Ellos no se dan cuenta que están locos. A veces sufren, a veces lloran, a veces ríen, cantan, se carcajean, pero no son conscientes de algo hay un descontrol en los loquitos. Hay una, Sí, Wilson. aló. Hermano Wilson, ya está otro exponente en la sala. No sé si tiene algo más que agregar. Sí, entonces, para terminar, ya resumiendo un poco, entonces, así en esa condición nos han puesto ciertas formas de vida al ser humano. En este momento el ser humano está un poco, digamos, aparentemente está en lo correcto, pero todo es una matrix de control. Todo es una, todo es una creación donde el ser humano está siendo parasitado, siendo utilizado, siendo
manejado para ciertos intereses que no es del beneficio de él. Todo es un engaño, por eso en este momento la sociedad, el mundo está en una situación bastante grave. Es un delicado el ser humano. Entonces, es un negocio, pero a gran escala que el ser humano quiere que caiga, que no despierte, que siempre esté cada vez peor. Entonces esa organización, esos son los que no están confederados en la galaxia, hay seres que no les interesa la confederación, siempre ellos no quieren, están en contra de cierto proyecto que es el ser humano. Entonces el ser humano está dentro de una confederación, de una creación de un orden en la galaxia, pero hay seres que no están en esa confederación, sino que simplemente vienen a engañar, a matar, a simplemente a confundir. Entonces el ser humano tiene que saber en qué situación, con quién está, ¿no? Eso nomás, a grandes rasgos, haber compartido. Hay más. Esa historia es bastante en este tiempo bien hermosa y saber comprender cada vez mejor. Y eso nomás es un poco poder compartir con los amigos. Si es que hay alguna inquietud, pregunta, para poder pasar a nuestro próximo amigo también, viendo la hora también. Adelante, alguna intervención, alguna pregunta. Sí, eso nomás, tratar de entender de que todo todo lo que, digamos, el ser humano en este momento tiene que saber ser autoconsciente, ser consciente cada vez mejor, cada vez despertar, dónde, en qué situación se encuentra, cuál es el trabajo que tiene que hacer, qué es lo que debe darse cuenta, dónde está el enemigo. Dice de Sun Tzu hay una máxima que dice pues que tienes que estudiar a tu enemigo y la forma de ganarle al enemigo no es con golpe, ni con armas, ni con sable, ni con matanza, sino es con la inteligencia, con la estrategia, con la táctica y con los planes operativos y con la estrategia, ¿no? Entonces el ser humano tiene que ser bastante hábil para poder vencer en esta batalla, que es la guerra también del Armagedón. Y Wilson, muchas gracias. A ver si Excelente, excelente. Muy bien. continuamos con el tema para el próximo domingo. Gracias, Wilson. Gracias, gracias. ¿Se encuentra Adolfo Sánchez en la sala? Adolfo, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Adelante, Adolfo. Adelante con tu ponencia, adelante. Bien, buenas.